Muy buenos días. Todos aquellos que nos están viendo, sean todos muy bienvenidos. Desde la Iglesia Bautista La Casa del Padre en Ushuaia les saludamos, le damos esta cordial bienvenida. Deseamos disfrutar este tiempo, disfrutar. Así que lo mejor es prepararnos, lo mejor es tener todo preparado, si tenés tu mate, tu café, que puedas estar ahí. Lo más importante también es que puedas estar acompañado por tu familia, puedas así estar atentos para darle un culto al Señor como Él se merece. Como siempre decimos, hoy es el Día del Señor y en el Día del Señor, qué mejor que pasar este tiempo así tan especial, un tiempo diferente, donde tenemos nuestra mirada sobre la palabra de Dios. Tenemos también ese tiempo tan bueno como es el hecho de poder tener un momento de alabanza, de adoración, donde nos unimos a lo que vamos viendo en la pantalla, pero unimos nuestras voces, nos identificamos, hacemos nuestra esa letra y también le expresamos eso a nuestro Señor. Así que muy bienvenidos, hermanos de diferentes lugares, también bienvenidos en que podamos estar disfrutando. Y en esta jornada también el tema que vamos a estar viendo tiene que ver con que Dios tiene el control de las cosas. Dios tiene el control, aunque no lo parezca, Dios tiene el control. Y ese va a ser nuestro tema, el que vamos a estar viendo. Pero antes, ¿qué te parece si nos disponemos? Vamos a adorar a Dios, vamos a adorarla. Y qué mejor que preparar también nuestro espíritu en una actitud de oración. Así que te invito a que me acompañes en esta oración para comenzar así. Padre, gracias. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias porque tú eres el Dios de los cielos. Gracias porque tú estás atento, Señor, en todo momento, Señor, en todas circunstancias de la vida del ser humano y en particular de mi vida, de la vida de cada uno de los que está viendo, Señor, en esta mañana esto. Gracias, gracias porque tú eres el Dios eterno, el Dios salvador, el Dios sanador y ese Dios a quien podemos acudir sabiendo de que tú, Señor, seguramente tendrás respuestas como nadie puede dárnosla. Señor, ponemos todo esto delante de tu presencia. Gracias, a ti queremos adorarte, a ti y solamente a ti, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor.
No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti yo me inclino. Se acallaron las voces de alabanza, se acallaron nuestras voces también para adorar a Dios. Espero que lo hayas disfrutado, espero que
ese sea también un tiempo precioso para disfrutar hacia nuestro Dios, donde le decimos cosas que surgen de nuestro corazón. Nos identificamos con letras de determinadas músicas, de determinadas canciones, y le decimos al Señor, Señor, eso es también lo que sentimos y lo que te expresamos. Vamos a inclinar nuestras cabezas y decirle al Señor lo siguiente: Padre, que ahora tu palabra también hable a lo más profundo de nuestro ser. Hay una necesidad en nosotros de recibir tu palabra, esa palabra fresca, ese rema, eso que es importante para nosotros hoy, en esta mañana, aquello que nos haga bien, aquello que nos fortalezca, aquello que nos anime, y esa palabra, Señor, que provenga de ti y que sea la que estoy necesitando en esta mañana. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Espíritu Santo, por tu compañía, por tu presencia y porque nos harás entender la palabra que viene del Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Como te dije antes, el título de esta mañana de lo que quiero compartir es Dios tiene el control. Y entre paréntesis, aunque no lo parezca, pero Dios tiene el control. Y el libro de Habacuc, en el capítulo 2, hay un versículo que quiero dejarte que dice así: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Así termina Habacuc este segundo capítulo de su libro, que contiene 3 nada más. Por eso también es llamado uno de los profetas menores, por la cantidad breve del contenido de lo que dejó escrito. Su profecía consta de 3 capítulos, y en ese segundo capítulo termina así, queriendo decir: basta. Basta. ¿Basta qué? Hay una serie de enseñanzas en esos 2 capítulos que nos deja Habacuc. Brevemente voy a decir algunas de ellas para después sacar también aquello especial que Dios quiere y tiene para nosotros en esta mañana. Habacuc vivía tiempos similares cuando leía esos capítulos, tiempos similares a los que vivimos nosotros, a los que vivimos hoy en día. Situaciones que están pasando que no tenían razón de ser, situaciones que eran incomprendidas. Habacuc significa su nombre abrazar, y Jerónimo lo llamó el abrazador, sea por el amor de Dios, el que es un amor abrazador, o sea también debido a que luchó con Dios. Habacuc luchó con Dios, le cuestionó cosas. Fue el último de los profetas menores que profetizó dirigiéndose directamente al reino del sur, antes de su caída en el año 606 antes de Cristo. Era aparentemente un levita que formaba parte también del coro en el templo, por algunos detalles y por la anotación que quedó registrada ahí al finalizar ese mismo libro. Fue un hombre de plantear dudas religiosas, y lo cuestionó a Dios. Lo cuestionó a Dios, ¿sí? Vamos a ver algunas de las cosas que surgen de este profeta. Cuando digo cuestionar, estoy diciendo esos pensamientos que surgen en la mente de este hombre de Dios, muy poco conocido. Era un hombre con evidentemente algo de instrucción, pero un hombre desconocido. Lo único que se menciona es en estos 3 capítulos, aunque luego se hacen referencias en el Nuevo Testamento. 3 veces se hacen referencias acerca de la profecía de Habacuc, y específicamente por un versículo que él allí, 600 años antes de Cristo, ya dejó clavado en el Antiguo Testamento.
y es ese versículo tan conocido, que habla acerca de la fe y que es también después nombrado por el apóstol Pablo y años más adelante, luego también tomado como caballito de batalla, ni más ni menos que por Martín Lutero. Y los primeros capítulos entonces nos muestran algunas cosas interesantes. ¿Cómo Dios puede permitir los pecados de Israel y no castigarlos? Ese es el cuestionamiento. Habacuc veía la situación en que estaba ese pueblo y decía, pero esto es tremendo lo que está pasando. ¿Cómo es que este pueblo está actuando de esta manera y Dios no hace nada? Y Dios le dice que sí lo va a castigar. Y Dios le dice que lo va a castigar a través de los asirios, de los babilonios. Otra cosa es cómo Dios puede permitir que una nación impía y pagana sea el instrumento. Luego que Dios les dice que va a ser un pueblo extranjero el que va a utilizar Dios para castigar, para disciplinar a su pueblo, entonces el otro tremendo cuestionamiento que hace Habacuc a Dios es precisamente, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser o cómo puede permitir Dios que una nación impía y pagana sea el instrumento para disciplinar a Judá, que al menos cree todavía en Dios y tiene algunos hombres buenos, al decir del profeta Habacuc? Y esas cosas entonces andaban dando vuelta por su mente. Cuando uno mira la realidad actual, cuando uno mira la realidad del país en que vivimos, cuando uno ve la caída vertiginosa de lo que es la moral en el pueblo argentino, cuando uno ve las miserias con las cuales estamos rodeados, cuando uno ve el proceder de las personas, cuando uno ve las situaciones, las decisiones políticas que se están tomando, cuando vemos que nuestro país sigue en caída y en un declive, en algo que está produciendo tanto mal a nuestro país, uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando, Señor? Cuando uno ve encima de todo esto que estamos inmersos en una pandemia que nadie sabe cuándo va a terminar, qué es lo que va a pasar, cuando eso trae también tanto temor, cosas como estas estaban pasando por la mente seguramente de Habacuc. Habacuc ya se hizo en su mente toda la película de lo que iba a suceder. Dios había dicho de que iba a disciplinar a ese pueblo y Dios iba a llamar nada menos que a un pueblo de allí que iba a venir del norte y que tenía características muy especiales y que con ese pueblo iba entonces a disciplinar. Habacuc sufre entonces toda una situación dentro de sí y comienza sus cuestionamientos y Dios le va respondiendo. Los capítulos 1 y 2 de Habacuc son precisamente los que nos muestran las dudas de Habacuc. El profeta lloraba por las maldades de su pueblo. A donde miraba había opresión y soborno. Capítulo 1, versículo 3. ¿Te suena eso? Las leyes no se cumplían y en los tribunales prevalecía la injusticia. Versículo 4 del primer capítulo. ¿Te suena eso? ¿Algo como eso en nuestro país? Dios le responde, haré justicia mediante los enemigos de Judá. Y el profeta lo vivió. El versículo 5 también nos habla de eso mismo. Los caldeos comienzan a surgir entonces como una potencia. Ya los asirios venían declinando. Los asirios habían sido el pueblo que Dios había usado para llevar cautivo a todo el reino del norte. Pero ahora surge un nuevo pueblo, los caldeos. Ellos empiezan a preparar y surgen como una potencia que
va a estar por encima de los asirios, y eso sucede en el año 630 a.C. El versículo 6 del primer capítulo también nos está hablando de eso. Llegarían a ser famosos por su crueldad. El imperio persa se caracterizó realmente por una crueldad descomunal. No había habido nada conocido hasta ese momento que pudiese igualar lo que este pueblo hacía. Y lo hacía como manera de hacer que los pueblos a los cuales ellos iban a conquistar, sabiendo lo que había sucedido antes con otros pueblos, tuviesen temor y no ofreciesen mucha resistencia. Llegaron a ser famosos por esa crueldad, eso lo menciona el versículo 8. Sus caballos dicen que eran más veloces que el leopardo, también ese verso 8 lo dice. Y sus soldados más feroces que los dados nocturnos. Está describiendo a Habacuc cómo iba a ser ese pueblo. Y entonces le pregunta a Dios, ¿y a los caldeos no los vas a castigar? Ellos van a venir y van a hacer desastres con nosotros. ¿A ellos no los vas a castigar? A Habacuc le costaba comprender entonces que Dios iba a permitir que una nación pagana fuese la que utilizara para castigar a su pueblo. Y más aún sabiendo Habacuc que ellos eran peores aún que los judíos. Y eso lo dice en los versículos 12 al 17. Y así Dios va contestando cada una de las preguntas que tiene este hombre. Todo esto sucedería sin duda alguna porque le dice Dios en el verso que hemos leído y lo vuelvo a leer, Dios está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dios está diciendo en este momento que Él tenía pleno control, que Él sabía exactamente todo lo que estaba sucediendo. Mi querido hermano, quiero decirte en este tiempo y en este momento esto también. Nuestra fe en el Dios que nos creó, pero no solamente que nos dio vida, sino aquel que te buscó. Y si aún no tuviste un encuentro personal con Jesucristo, es el Dios que te está buscando y que te está hablando aún en esta misma mañana y lo va a seguir haciendo. Ese es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que vino a hacer una obra maravillosa en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos tener la posibilidad de tener vida. Ese es el Dios que tiene pleno control de todas las cosas. Y ese es el Dios que en estos momentos nosotros necesitamos poner toda nuestra confianza. En el capítulo 3, el alma del profeta es reanimada. Pero no quiero dejar esos dos capítulos, y en especial el capítulo 2, porque Habacuc ya había concluido por sí mismo que aún por encima de todas las cosas que estaban sucediendo, él dice en el capítulo 2, en el verso 4, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Y profundiza, entonces, en lo que resta de ese capítulo, profundiza que es mucha más la gracia de Dios que se va a manifestar sobre todos aquellos que realmente son justos delante de Dios. En otras palabras, lo que les está diciendo o lo que nos está diciendo Habacuc es que el futuro pertenece a Dios, pertenece también a los justos, a aquellas personas que han sido justificadas, entonces por haber puesto su fe en Dios. Y por otro lado, también Habacuc dice, y que todos aquellos que no pusieron su fe en Dios van a tener un triste final. Hay una enseñanza permanente en medio de todo esto. Habacuc, entonces, nos anuncia
esta gran verdad, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Esta enseñanza sobrepasó el Antiguo Testamento y llega también hasta hoy, ¿sí? Hasta lo que sería la doctrina de la justificación también. Te comparto 3 o 4 cosas en cuanto a esto. Primero, el hecho de la disciplina divina. Hay una disciplina divina. No estoy hablando de un castigo divino, sino que estoy hablando de una disciplina. Dios utiliza distintas maneras para disciplinarnos. Normalmente, las maneras en que Dios disciplina no nos gustan. A nadie le gusta que los discipline. Si no, preguntarle a tus hijos si les gusta cuando los disciplinas, cuando tomás alguna medida, teniendo en cuenta algo que no fue bien hecho, algo que hicieron y que no debieran haberlo hecho, y entonces tomás una medida disciplinaria. Les sacás esto, les dejás sin esto, lo que sea en cuanto a la disciplina. No es bien visto. Habacuc habla de una nación que está padeciendo por su alejamiento de Dios. Y eso trae consecuencias. El pueblo de Israel se había alejado de Dios. Y acá tenemos que hacer un alto, porque dice la palabra también que toda la Escritura fue hecha para nuestra enseñanza. Toda la Escritura fue permitida por Dios y trae enseñanzas para nuestra vida. Entonces, cuando vemos que una nación está padeciendo disciplina de parte de Dios porque sus actos, su alejamiento de Dios, el olvido de las cosas de Dios había hecho impacto en esa nación y Dios se había dictaminado que debía disciplinar para que esa nación volviese a los pies del Padre, entonces eso también debe ser algo que nos haga recapacitar. ¿Será que estoy en el correcto camino que Dios quiere? ¿Será que Dios no está utilizando alguna de las cosas que suceden externamente a mí para disciplinar mi vida por algo que Dios quiere limpiar, algo que Dios quiere purificar, algo que Dios desea realmente que sea sacado de nuestra vida? Es entonces una buena pregunta que debiéramos hacer. La segunda cosa es que el hecho que el mal se destruye a sí mismo. Es un hecho que el mal se destruye por sí mismo. Los caldeos no veían que era solamente la vara del castigo de Dios. Ellos se creían los dueños del mundo. Jeremías y Habacuc eran contemporáneos. Fueron 2 profetas contemporáneos. Jeremías enseñó que la maldad del pueblo de Dios es condenada. Y Habacuc que la maldad de los caldeos también es condenada. Mis hermanos, no nos detengamos tanto en qué es lo que están haciendo de mal tantas personas alrededor nuestro, si no estemos pensando qué es lo que Dios quiere en medio de eso y aún utilizando esos ejemplos para enseñarme a mí. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar a mí? Si Dios está disciplinando mi vida, ¿qué es lo que yo debo aprender? Y lo tercero que quiero compartirte también esta mañana es el hecho que la fe es la condición de la vida. Mis hermanos, pasaríamos horas mirando y hablando de lo que sucede en nuestro país, en medio de esta pandemia también que está azotando no solamente en nuestro país, sino prácticamente todo el mundo. Entonces pasaríamos horas mirando la situación de nuestro país, económica, política, social, de inseguridad. De todos los lados que miremos, seguramente hay temas para hablar. Y aún también de lo que está sucediendo, si estamos de acuerdo o no con la cuarentena, cuándo se va a terminar, por qué se hizo esto así, por qué no se hizo de otra manera. Tendríamos un montón de cosas. Habacuc nos dice, el justo empero por su fe vivirá. Seguramente todo lo que sucede alrededor impacta en nosotros,
pensando, ¿y qué será de mí? ¿Qué va a pasar? El justo, empero por su fe, vivirá. Grande Habacuc, grande. Hablando acerca de la fe en esos momentos. Según el profeta, significaba más que una confianza. Nuestra fe es más que una confianza. Nuestra fe es el carácter. Lo que está diciendo Habacuc es que es el carácter que la fe produce lo que va a hacer que mi vida pueda mantenerse derecha en medio de situaciones tan distintas. Es la fidelidad que va a llevar entonces o que va a producir esa fe. Es la estabilidad, es la firmeza, es aún el sufrimiento en medio de un montón de situaciones. Es la persistencia, es la paciencia y en definitiva es la lealtad a nuestro Dios lo que produce esa fe y que me va a mantener unido, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque en el cielo dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Mi hermano, Dios está en pleno control de las cosas. Dios tiene el control de las cosas, entre paréntesis, aunque no parezca así. Dios tiene, no se le ha escapado nada, no se le ha escapado tu vida, no se le ha escapado nada de lo que sucede alrededor. Y la vida, según Habacuc, no es solamente una mera prosperidad, como todos desearíamos, y volver a tener todo lo que teníamos y volver a disfrutar todo como antes teníamos, sino la seguridad moral, la vida, entonces, en medio de esta situación, de esta calamidad que estamos viviendo, ya sea que miremos nuestro país de las distintas maneras que quieras mirarlos, ya sea a través de esta pandemia, aún en medio de todo esto, la seguridad moral que hace mi fe en mí que sea tan leal a Dios que no haya nada que me saque de ese lugar. Quiero concluir en esta mañana. Y la conclusión la hago leyéndote lo que dice al final, precisamente del capítulo 3, o de su profecía Habacuc. Él dice en los versículos 17 y 18, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Wow! ¿Sabes lo que está diciendo Habacuc? Y medio como copiándose de Job, otro gran hombre de Dios. Habacuc está diciendo que el justo vivirá por la fe. Y está hablando acá en los términos de hace 2600 años atrás, a lo que pudiera pasar en nuestras vidas hoy en día. La mención de la higuera, de la vid, del olivo, del grano y de los rebaños cubría todo el espectro de los productos agrícolas de la nación de aquel día. Eso era todo lo que la nación producía, todo lo que Judá producía. De eso vivían, con eso se mantenían, con eso eran felices, con eso habían levantado sus hogares, habían levantado la nación. Pero lo que está diciendo ahora Habacuc es que si todo eso se viene abajo, todo eso deja de existir, entonces él proclama esto que también el Señor te deja para que lo pienses, para que lo empieces a masticar y que lo empieces a hacer tuyo. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré
en el Dios de mi salvación. No está diciendo en el Dios que me dio la casa, que me permitió tener autos, que me permitió tener y agrandar mi casa, me permitió viajar, me permitió hacer esto. Él está gozándose en el Dios de la salvación, en el Dios que le había dado algo que no se podía perder, en el Dios que le había dado algo que era eterno. Con todo yo me alegraré. Y fe es creerle al Señor. Fe es creerle al Señor. Es decidir aferrarse a su palabra. Mi hermano, quiero dejarte entonces esto mismo. Fe es que pase lo que pase, mi confianza en Él sigue intacta. Eso es lo que está diciendo Él. Pase lo que pase, mi fe sigue siendo intacta. Habrá cosas que no comprendan, habrá cosas que no tendrán respuestas para tu vida, pero me alegraré en Él. Ese debe ser. Entonces, la palabra que surja, la exclamación que surja desde el fondo de mi ser. Señor, en medio de un montón de cosas que no entiendo, en medio de un mundo que no sabe para dónde va, en medio de un país que no tiene rumbos, en medio de una sociedad que no sabe para dónde ir, en medio de vecinos que no tienen idea de qué es lo que está pasando, yo me alegraré en el Señor. Yo me alegraré en el Señor. El Señor te bendiga. El Señor haga crecer esa fe. Haga realmente algo hermoso. Tenés que trabajar tu fe para que produzca los resultados que Dios está deseando en esta mañana que tengas en tu vida. El Señor te bendiga y sea una muy buena semana. Padre, gracias. Gracias por la palabra que a través de este hombre, Habacuc, tú traes en esta mañana para cada uno de nosotros. Gracias. Señor, al igual que Habacuc, seguramente tenemos preguntas. Quizás no nos hemos animado a hacerlas a viva voz o para que otros la escuchen, pero nosotros podemos tener preguntas, inquietudes, y tú tienes respuestas para todos. Pero Señor, qué bueno es lo que dice tu palabra. Tú estás sentado en tu santo trono. Señor, y yo debo callar en estos momentos y debo confiar en ti, porque a ti te agrada que yo tenga fe en ti, que crea, que siga confiando, que siga persistiendo, que siga con mi lealtad a ti y solamente a ti. Pase lo que pase, venga lo que venga, en ti confiaremos y en ti nos alegraremos. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga. Buenos días, querida iglesia, ¿cómo les va? Qué placer encontrarnos nuevamente en este domingo, en esta hermosa mañana. Y qué lindo también es escuchar la palabra de Dios. Gracias, Hugo, por el mensaje que nos has dado. Y quería comentarles o hacer una pequeña reflexión tomando la temática que hemos tenido estos últimos domingos relacionados con la familia. Qué importante es compartir la palabra de Dios y la verdad de la palabra de Dios con nuestras familias. Cómo ha llegado también a nosotros y ha producido cambios enormes. Nosotros somos testimonio vivo del cambio que produce la palabra de Dios, el mensaje de salvación en nuestras vidas. Y nuestras familias también tienen que ser también parte de ese mensaje y poder vivir la palabra. Qué importante, ¿no? También en este mes hemos comenzado con estudios que tienen relación al fortalecimiento de la familia, a la importancia de las relaciones y más aún la importancia de nuestra relación con nuestro querido Dios. Qué importante, ¿no? Ahora bien, si nosotros vamos a la palabra de Dios, el mismo Jesús, en un momento
de tentación, en un momento de dificultades, les contesta a Satanás y al diablo que lo más importante es que la palabra de Dios es vida para el hombre, ¿no? Y que uno tiene que vivir por medio de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra dice vivir, o sea, una forma de vida, no solamente un momento para escucharla. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios un domingo, con nuestros hijos, con nuestra esposa? ¿La estamos viviendo? ¿Entendemos el valor que tiene? Miren, yo me tomé la molestia de sacar de un libro unos detalles sobre la palabra de Dios que quizás nos animen a poder profundizar sobre esto, ¿no? El libro es de 40 días con propósito de Rick Warren, que muchos lo han leído seguramente. Dice, la Biblia es mucho más que una guía doctrinal. Genera vida, crea fe, produce cambios, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas del alma, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre. Gloria a nuestro Señor. Gloria a Dios. Qué importante la palabra. Ahora, ¿está transformando nuestras familias? Hace 1 o 2 domingos atrás, Noemí nos invitó a hacer algo práctico, ¿no? Pero que tiene relación a nuestro entorno familiar, ¿no? El poder compartir un campamento, un momento especial con nuestros hijos. Yo tengo el testimonio de que lo llevamos a la práctica con nuestra hijita Eileen, que tiene 8 años, y para ella fue maravilloso. Armamos nuestra carpa, armamos el campamento en el living, aprovechamos la noche, una carpa enorme para 6 personas, imagínense todo lo que tuvimos que correr, pero ella estaba feliz y contenta. Y compramos 1 kilo de helado, ¿no? Qué lindo, armamos las bolsas de dormir, pusimos los colchones y cuando abríamos el cierre de adelante de la carpa, en vez de tener, el campo y los árboles, teníamos un televisor de 50 pulgadas para ver algún dibujito animado, algo que a ella le gusta. Lo tuvimos la primera noche del domingo y después nos pidió que siguiéramos el lunes. Para ella fue algo fantástico, fue algo que recordó un montón. Y en una de las clases del Club del Niño, cuando la maestra le preguntaron qué hacían con sus familias, ella dijo, hicimos caso a Noemí y armamos la carpa en el living de casa. Eso fue fantástico y lindo, a mí me quedó muy grabado en el corazón. Ahora, esas son cosas prácticas, concretas, ¿no? de obediencia. Ahora pensemos, esto lo hacemos para nuestra familia, para nuestro entorno. ¿Qué podemos llegar a hacer para la sociedad? ¿De qué manera nos podemos mover en compasión hacia las almas que necesitan de un mensaje, de ayuda, de solidaridad? Pensemos, tengamos creatividad, pidámosles creatividad al Señor. ¿Cómo podemos vivir la palabra de Dios? A ver, familia, ¿cómo podemos ayudar? Lo que escucho cada domingo, lo que escucho en cada reunión de barca quizás, ¿cómo lo puedo llevar adelante y a la práctica en Ushuaia, ¿no? ¿Qué necesidades hay? ¿Qué llamado hay hacia la ayuda? Pensemos esto, poder vivir la palabra de Dios como familia. Y lo importante de todo esto es que nosotros podemos hablar mucho y podemos leer mucho la palabra, pero lo importante acá es que realicemos acciones concretas. Y eso es lo que a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones le quedan grabado en la memoria. Eso es fundamental como ejemplo. Mi papá, mi mamá escuchaban la palabra de Dios y la llevaban a la práctica, la obedecían. Amén. Qué linda bendición es escuchar la palabra. Ahora bien, pasando a otro tema, queríamos compartir ya para cerrar noticias misioneras. Nos llegaron muy lindas noticias de la localidad de Los Antiguos. Allá están nuestros hermanos Rosales. Sebastián nos mandó unas fotos muy, muy bonitas de las reuniones que están teniendo los viernes y domingos, que van a aparecer ahora en el video. Y en esas reuniones tienen la bendición de que los días viernes han juntado un grupo de jóvenes. Se pueden reunir hasta 10 personas, ¿no? Pero ese viernes es exclusivo para los jóvenes y están teniendo unas reuniones maravillosas. La iglesia está creciendo. Y los domingos están teniendo 2 reuniones ya para la congregación y para las personas más grandes y adultas. Esas fotos que van a ver
nos van a mostrar el crecimiento que están teniendo ellos, pese a las dificultades que pueda haber, ¿no? Con todo el tema del distanciamiento. Así que es de enorme bendición nuevamente el recibir estas noticias, estas fotos, cómo está creciendo la iglesia en los antiguos. Los saludamos desde aquí, desde Ushuaia. Y también tenemos una noticia interesante, también un pedido de oración, mejor dicho, de nuestra hermana María Milán. Ella está trabajando con una familia y el pedido de orientación se orienta hacia el padre de esa familia que ha recibido a Jesús en su vida, en su corazón, está produciendo transformaciones y eso le está llevando a tener dificultades con su familia, con su entorno familiar. Él es el primero que ha tomado la decisión. Así que pido oración específicamente por él y por su hijo Dylan, que tiene graves problemas con las adicciones, ¿no? Entonces, ahí pensando en esto, ¿cómo podemos orar desde la distancia bendiciendo a nuestra hermana, acompañándola y acordándonos particularmente de este nombre, de Dylan, acordándonos de su familia y del trabajo también tan maravilloso y precioso que está haciendo la iglesia actuando en diferentes lugares del mundo? Qué privilegio el poder ayudar y colaborar. Hermanos, les agradezco mucho por este tiempo, que tengan una hermosa y bendecida semana, que Dios los bendiga un montón. Tú fuiste el verbo en el principio.